tardes, mi nombre es Jonathan Smith Hoyos, soy estudiante de último semestre de agronomía, pertenezco al CEAD de Acacias de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Hoy les venimos a presentar un trabajo de manejo integrado de plagas en agroecosistemas con mis compañeros Angelicet Ibáñez Díaz, Xiomara Caterine Culma González, Gerson Andrés Forero Valencia, Jenny Alejandra Andrade Chávez. Antes de entrar en materia, quisiera primero dar una introducción acerca de qué son las plagas y cuál es su control o manejo integrado de plagas. Sabemos muy bien que hay que tenerlo muy presente el control de plagas en dichos cultivos, porque asimismo obtendremos beneficios en cuanto a la cosecha de nuestro cultivo y no tener pérdidas por algunos problemas, ya sean climáticos, de mantenimiento, en este caso plagas o enfermedades que puedan afectar fisiológicamente nuestro cultivo. Sabemos muy bien que el manejo integrado de plagas interviene en preservar el medio ambiente y proteger la salud humana. Hay muchas empresas y muchos agricultores que lo que hacen es implementar o incrementar el uso de químicos, pero existen otras alternativas para el manejo integrado de plagas, que comúnmente no las conocen, pero más adelante les hablaremos un poco con mis compañeros acerca de dicho manejo integrado de plagas con énfasis a la conservación del medio ambiente, pero no en todos los casos se utiliza el control biológico o controles culturales. En algunos toca por obligación utilizar controles químicos. Abarcando un poco más nuestro tema, me gustaría hablar de un cultivo bastante común. En este caso es el cultivo abierto del café arábigo, variedad Castillo. La base fundamental de conocer un cultivo es sus características agronómicas del mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que si es una planta perenne, semestral o anual. En este caso es una planta perenne. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un ciclo de vida más largo y por lo tanto sus cosechas van a ser más repetitivas. Conocer el crecimiento vegetativo del café implica periodos vegetativos de crecimiento, pero también debemos conocer su floración y fructificación, que es la formación de flores y frutos, para asimismo generar una mejor cosecha. El cultivo de café arábico consta de cómo se planta, pero hay que tener en cuenta otros factores que influyen en las plantas en cualquier cultivo. ¿Qué quiere decir esto? La distancia por lo general es de 2 a 3 metros, pero esto varía las condiciones locales, el clima, sistema de manejos específicos que el agricultor o el ingeniero agrónomo esté a cargo de dicho cultivo. Esto pasa en todos los cultivos. Siempre va a haber características de siembra diferente, distancias, entre otros procesos agronómicos que intervienen en el mismo. ¿Por qué? Por el clima, otros factores, suelo. Bueno, eso también depende mucho tanto del agricultor como del profesional que esté a cargo allí. Para concluir esto, basémonos en la siembra. Muchos se preguntarán, ¿pero la siembra es algo específico? Claro que sí, pero como les venía hablando anteriormente, esto depende de su ubicación geográfica. ¿Qué quiere decir? Que la altitud va a ser diferente en diferentes zonas. Valga la redundancia, esto quiere decir que el agricultor o el ingeniero agrónomo o diferente profesional que esté interviniendo en dicho cultivo va a tener un control diferente en diferentes áreas, ya sea suelos, químicos, nutrición, bueno, entre otros. En términos generales, la mejor siembra es la estación de lluvias, para tener en cuenta esto. Pero hoy en día se está viendo mucho la contaminación ambiental, que ligeramente no se evidencia muy bien cuándo y dónde es el clima. ¿Por qué? Porque resulta que el día de verano está haciendo lluvias, el día de lluvias hace verano. Literalmente hay un descontrol total en cuanto al clima. Optimizar el crecimiento del cultivo es fundamental porque esto se da desde la semilla hasta su punto vegetativo más alto. Entonces hay que considerar y tomar en cuenta esto. Tener en cuenta que esto varía mucho.
El objetivo es establecer muy bien el cultivo desde su semilla. Resulta que la semilla es la base fundamental y el éxito de un cultivo. Si no tenemos una porcentabilidad de germinación adecuada en nuestro cultivo, pues no va a ser óptimo nuestro beneficio a largo plazo. Basándonos en algo muy importante en el cultivo de café está el suelo. Es la base fundamental también para el desarrollo fisiológico y vegetativo de nuestro cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Adaptabilidad del café, que éste sea rico en materia orgánica y ligeramente suelos ácidos. Como les digo, todas las zonas, la mayoría son aptas para sembrar café. Claro está si se puede dar allí, ¿no? Pero como les digo, debe haber un control agronómico o profesional. En este caso, los agricultores tienen conocimientos en el cultivo que se esté desarrollando. ¿M? El café se cultiva en una amplia gama de tipos de suelo, pero deben de tener los nutrientes fundamentales, tanto micro o macronutrientes, para asimismo tener un desarrollo fisiológico adecuado en nuestra planta. La lesión del suelo influye en altitudes y condiciones de clima. Recuerden que las condiciones del clima también intervienen en el desarrollo de un suelo rico en nutrientes, pero este también puede ocasionar problemas en el mismo y hay que mejorarlo con pues otros fertilizantes ricos para el suelo para asimismo contrarrestar todas estas demandas en cuanto al clima. Hola, saludo, mi nombre es Gerson de Florencia, estudiante de agronomía de la Universidad CEA de Acacias Meta. Bueno, pues principalmente estamos acá en la actividad y pues vamos a dar inicio a lo que me corresponde a mí. El cultivo abierto, bueno, café, arábigo, variedad de Castillo, bueno, prácticas sostenibles. Principalmente esto presenta una importancia a largo plazo, presenta preservación en recursos naturales, minimización del impacto ambiental. Esto pues nos conlleva a, a garantizar la viabilidad a largo plazo para la producción, contribuir con la preservación de los recursos naturales, ya que juega un papel muy fundamental en la reducción del impacto ambiental, con las buenas prácticas que se le puede dar. El cultivo de café arábigo, varía el Castillo, él depende de una climatología regulada con temperaturas tropicales con altitud moderadas. La temperatura promedio que requiere es de 18 grados a 24 grados Celsius. La altitud es prácticamente entre 1200 y 2100 metros sobre el nivel del mar. La luz solar del café que requiere es la cantidad adecuada de luz solar, es para prácticamente fortalecer la fotosíntesis y el desarrollo adecuado de todos los frutos. Esto pues obviamente conlleva a que entre mayor luminosidad la fotosíntesis se desarrollará más fácilmente, generando buenas producciones en el agricultor. Características de la broca del fruto. Bueno, pues esta es una plaga principal que le da el cultivo de café. Es, es una de las más peligrosas que se llevan a cabo eh, y hace mucho daño al cultivo. Esto ya es que prácticamente el daño que ocasiona es prácticamente por su boca, generando daños gravemente al cultivo, al fruto y a las hojas. Pues principalmente ella cuenta con una especie de cabeza, una antena, labios, eh, que prácticamente destruyen el fruto y la hoja, conllevando a hacer pérdidas grandes al agricultor. Esto en muchos casos pues trata del tipo de insecto, prácticamente es como él va en la hoja, actúa como chupador y pues obviamente en el fruto actúa como masticador. Esto pues ya es generándole al agricultor pérdidas extraordinarias en el cultivo de café. El ciclo biológico del Hypotenemus hampei es ocasionado prácticamente en cuatro fases o cuatro estados, como lo queramos llamar. Llega al huevo, luego pasa a larva pequeña y grande, después pasa a pupa y de último al estado adulto. En promedio de duración de estos estados, más o menos son el huevo entre 7 días, la larva en 11 días,
la pupa en 5 días y adulto dura entre 64 a 65 días. Eso es dependiendo del tiempo de la duración de cada ciclo de la broca. Eso también dependiendo mucho de la temperatura del insecto. Sube de velocidad en reproducciones conforme a mayor temperatura del ciclo, y pues obviamente el desarrollo se produce llegando a ser más corto. Se produce más rápido, por ejemplo, si está alrededor de 22 grados Celsius en el ciclo desde el huevo hasta el estado adulto. Es más o menos entre 62.7 días, mientras que a 25 grados Celsius, centígrados, perdón, es de 30 a 35 días promedio. Por lo tanto, pues hay en zonas más bajas del país que tienen mayor pues riesgos de daños, pero pues obviamente ahí pueden haber más hembras que machos, y pues aproximadamente la relación entre hembras a machos es de 10.1. El macho de la broca vive más o menos entre 45 a 64 días, y pues su función principal es fecundar la hembra, obviamente. Esto prácticamente ocurre dentro del fruto, ya que los machos no salen fuera de este porque son prácticamente sus alas son membranosas, y no permiten volar, no le permiten volar porque pues obviamente no tienen la capacidad de hacerlo. Entonces cuando pues la hembra está más grande que el macho, es fecundada y pues obviamente abandona la cabeza, y pues obviamente empieza a fecundar en el grano de café, donde hicieron pues prácticamente su estado de poner los huevos, y ahí es donde prácticamente se alimenta para ella poder producir. Bueno, los tipos de reproducción de la broca del fruto del café, esto su tipo de reproducción puede ser tanto sexual como asexual. Eso es dependiendo pues obviamente de qué etapa o de qué edad en algunas plagas se reproducen pues obviamente rápidamente. Esto pues prácticamente las hembras fecundan colocando en, en sus huevos, haciendo galerías en el fruto. Entonces eso evita de que pronto ellas tengan su cierto tiempo de reproducción tranquilamente. Eh, Esto pues prácticamente ya que las protege, porque pues ellas se van alimentando prácticamente del fruto y de la planta. Bueno, los daños de la hipotenemus es prácticamente, los daños son directos, influyen pues el consumo de las hojas, brotes del fruto, lo que afecta pues negativamente el rendimiento de los cultivos. Los daños indirectos pueden ser pues la transmisión de enfermedades o la alteración de equilibrio ecológico, trayendo fitopatógenos que pueden alterar el fruto o la planta. Pues los daños prácticamente que ocasionan pueden, alrededor de los estudios que se han realizado, la broca provoca pues la caída obviamente de los frutos verdes y maduros. Esto ocasiona pues fuertemente pérdidas al productor o al agricultor de un 30 a 80% de la cosecha. Esto pues al atacar los granos preformados, ya prácticamente se puede afectar la exportación del producto o la calidad del producto como tal para el agricultor. Pues la broca tiene distintas formas de ataque. Esto pues obviamente que ella disminuye el rendimiento en el fruto de la planta, ocasionándole pues pérdidas al agricultor. Pues otro punto fundamental es pues obviamente la forma en la que ella ataca. Ella pues inicia con las hembras, atacan los frutos en las regiones pues en discos de corona, el fruto, la parte de encimita. Entonces ellas, al ponerlo en las partes verdes, los frutos pueden ser afectados, estos pues obviamente muy jóvenes, entre 40 y 60 días después de la floración.
Pues el símbolo entre 50 a 120 días, los frutos secos, el ataque de los frutos son menos, pues ya pues obviamente tienen 3 meses de edad. Esto provoca pues su caída, mientras el fruto seco lo perforan por otro lado, ya sea lo disminuyen por las partes más débiles del fruto, ocasionándole pérdidas y caídas de fruto. Cordial saludo. Sí, señora, así como mi compañero les venía comentando lo del plan de manejo. En este caso vamos a hablar un poco sobre el plan de manejo de las plagas, lo que es la broca del fruto en el cultivo del café. Aquí en este cultivo podemos decir que hay diferentes tipos o medios o manejos de control, ¿cierto? Entre ellos podemos encontrar lo que es el monitoreo y evaluación, la identificación de las plagas, el control cultural, el control biológico, el control químico, digamos lo que son ya la parte de manejo de residuos, las capacitaciones, la comercialización, concientización, perdón, la concientización, entre otros. ¿Cuáles son los detalles de estos tipos de control? Pues todos estos se manejan de manera muy diferente en cuanto a en cuanto a las prácticas agrícolas en campo, ¿cierto? Hay unos que son un poco invasivos, un poco dañinos con el medio ambiente y hay otros que son, bueno, este dañino se puede referir al control químico si no lo sabemos aplicar adecuadamente. En cuanto al control manual, pues ya es uno menos agresivo con el ambiente y este nos está ayudando, digamos, a controlar, a tener pues de manera más controlada nuestro cultivo. Pues también les cuento que, digamos, en los detalles físico-mecánicos, por ejemplo, se utilizan lo que es el uso de trampas mecánicas, podas sanitarias, que esto nos ayudan a una prevención de infestaciones de plagas en los cultivos. ¿Qué tanta frecuencia se necesita? Para todo este tipo de control siempre, digamos, la frecuencia es muy diversa, muy diferente. Digamos, en cuanto al monitoreo de evaluación, es un monitoreo que podemos irlo realizando semanalmente para poder llevar, digamos, como un historial. Eh, del manejo de la plaga, digamos, qué tan afectada, digamos, si en la primera semana se encuentra muy afectada, en la segunda no tanto, en la tercera ya disminuyó, en la cuarta y en la quinta estuvo bien, pero a la sexta, a la séptima volvió la plaga, entonces ya tenemos que pasar a otro método de control mucho más efectivo. Y así sucesivamente. Digamos, en cuanto al control químico, eso es dependiendo, pues, según el uso y la aplicación de los pesticidas, según el monitoreo. Otro ejemplo, en cuanto al manejo de residual, lo podemos hacer de forma continua, cada que vayamos pasando por nuestro cultivo, que miremos uno u otro elemento que no hagan parte del cultivo que sea responsable de estar atrayendo estas plagas. En cuanto a las responsabilidades, podemos decir que esto recae principalmente sobre un ingeniero agrónomo, sobre el técnico agrónomo, sobre los agricultores como tales, sobre el equipo de especialización, los aplicadores de pesticidas, los ingenieros de investigación agrícolas, entre otros. Ya en esta parte les vengo a hablar sobre el control químico, como ya les estaba comentando, es uno de los controles más invasivos que se utilizan actualmente en el medio agrícola, siempre y cuando no se sepan utilizar. Esto consta pues principalmente, pues como les decía, del uso de de los productos o insumos agrícolas que se le están aplicando a la plaga en nuestro cultivo. ¿Qué tanta frecuencia podemos tener con esta? La frecuencia depende mucho de nuestra plaga, depende mucho de nuestro cultivo, depende mucho de las condiciones climáticas, porque no podemos ir aplicando algo para matar, digamos, los insectos cuando estamos en un día súper lluvioso, porque obviamente nos va a lavar el producto y no vamos a hacer absolutamente nada. ¿Quiénes van a ser los responsables de realizar estas aplicaciones? Como ya les había dicho, los fumigadores, digamos el ingeniero agrónomo, los trabajadores de la finca, personal que esté netamente capacitado para poder suministrar este tipo de insumos en el cultivo. También, pues digamos en el área más campesina, por decirlo así,
Muchas veces nuestros mismos campesinos tienen ellos la actividad empírica por realizar las cosas. Entonces, pues, ellos ya lo hacen ya porque ya tienen ese conocimiento base. En cuanto a los costos de implementación del manejo integrado de plagas, podemos decir que, digamos, esto varía mucho porque, digamos, tenemos lo que es el monitoreo, el control químico, el control físico, las restricciones, entre otros. ¿Qué tipo de descripciones o qué tipo de, 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 de de costos se pueden implementar en esto? Esto varía mucho, como ya les venía comentando, el control químico y el mecánico son uno de los procesos más costosos que hay actualmente en la ingeniería agrícola, puesto que son los que más se utilizan, digamos, como insumos, como herramientas, que son las más costosas, ¿cierto? Pues también podemos obtener costo-beneficio. Entonces, mirar cuánto tiempo nos puede durar, qué tanta permeabilidad tiene el producto en el, en el cultivo, nuestra máquina, qué tan adaptada va a estar para poder seguir laborando en unos años y demás. Estos costos son aproximados y pueden variar según el cultivo, según la plaga. La capacitación y la identificación de plagas puede ser una inversión que podemos tener, digamos, a largo plazo, pero que nos puede eh, ir generando como una contabilidad, por decirlo así, para saber cuánto y cómo estamos invirtiendo o gastando en nuestro cultivo. En cuanto pues al control químico, existen ay, se me fue la palabra, diferentes productos químicos que vienen en diferentes presentaciones. Ya podemos tener, por ejemplo, el Lorban, el clorpirifos, ¿cierto? Entonces podemos tener Lorban por libra, Lorban por kilo, Lorban en litro, Lorban en 250 centímetros, Lorban por galón, que viene, el galón viene 4 galones, y el Lorban digamos, por garrafa, que ya viene de, de 20 litros. Entonces, todo esto, mirar qué tan beneficioso o qué tanta cantidad vamos a necesitar en nuestro cultivo para poder ir aplicando, y así podemos ver los costos totales y la cantidad de cada producto. Bueno, en este caso ya vamos a hablar un poco sobre lo que es el cultivo bajo invernadero de la fresa fragaria en la variedad Monterrey. Decimos que esta fresa viene en cuanto a su fisiología, pertenece a la familia Fragaria de las plantas herbáceas. El crecimiento de esta planta en invernadero varía realmente, pues porque, digamos, si se tienen las condiciones adecuadas, se puede adaptar muy bien, puede desarrollarse muy bien, puede desarrollar unos frutos perfectos, una floración y, digamos, la consistencia como tal de la planta va a ser muy fuerte. ¿Qué nos va a determinar si nuestro cultivo va a ser perenne o anual? Eso depende de las buenas prácticas agrícolas que nosotros manejemos en nuestro invernadero. Como bien les comento, la gestión del cultivo determina si las fresas forman parte de la formación perenne o anual, ofreciendo así una flexibilidad mucho mejor en nuestro manejo de nuestro cultivo. Aquí podemos hablar sobre el cultivo bajo invernadero de la fresa fragaria en cuanto a distancia de siembra. Decimos que la distancia entre planta y planta puede variar de 30 a 40 centímetros, pero entre hilera puede variar entre 1 metro. Estos son los requerimientos más esenciales que necesita la planta, pues para que una planta de la otra no le robe vigorosidad, no le robe desarrollo, nutrientes y humedad en el suelo, que hace que nuestra planta se desarrolle mucho mejor. Pues estas son las distancias que se pueden utilizar, pero si hay un terreno con mejor adaptabilidad y mejor manejo, mejor incremento, mejor incremento en los suelos, entonces pues, se puede ir mejorando y se puede reducir las distancias. Bueno, hay que resaltar que este tipo de cultivo de fresa bajo invernadero no tiene una fecha en especial para poder sembrarse,
Se puede sembrar en todos los meses del año, lo que quiere decir que representa una producción continua y constante sobre este cultivo para cada productor. Por lo general y lo más común que lo siembran en la primavera, ¿listo? Pero pues no tiene una época definida para el año. Bueno, podemos nombrar aquí que el tipo ideal de suelo para este tipo de cultivo o invernadero pueden ser drenados, ricos en materia orgánica y con un grado ligero de acidez, ¿listo? Y las ventajas que tiene este cultivo para trabajar en invernadero sería que permite implementar un sistema de riego controlado y permite una correcta fertilización, permitiendo el agricultor suministre las condiciones específicas para que el cultivo tenga un correcto desarrollo. Bueno, las prácticas sostenibles que tenemos para implementar en este cultivo, la promoción de la salud del suelo, habla más que todo de poder conservar la biodiversidad y los microorganismos que tenemos en el suelo, ya que sabemos que estos trabajan en pro del desarrollo de nuestro cultivo, de nuestra plantica. La reducción del impacto ambiental trata de trabajar o implementar o suministrar los requerimientos del cultivo basados solamente en implementos que sean 100% naturales, ninguna clase de agroquímicos, y mejorar la eficiencia del cultivo, pues podríamos aplicar en esta lo que se trata de manejar las buenas prácticas y las buenas prácticas agrícolas en pro del desarrollo y el crecimiento de nuestra planta sana sin ningún tipo de impacto negativo a nuestra diversidad y a nuestro suelo. Bueno, las condiciones agroclimáticas de nuestro cultivo, en este caso, este cultivo es generalmente de climas templados y fríos, soportan una temperatura o requieren una temperatura ideal entre los 15 grados y 25 grados centígrados para su correcto crecimiento y desarrollo. Hablamos de la luz solar. La luz solar se necesita bastante luz por el desarrollo de la fotosíntesis que garantiza una producción estable y abundante. Bueno, la principal plaga que afecta a la producción de este cultivo es la araña roja, Tetranychus urticae. Bueno, esta arañita tiene un aparato bucal más conocido como chupador, la cual extrae la savia reduciendo el proceso de la fotosíntesis en las hojas y lo que permite que también afecte el fruto. Lo que hace es que extrae la savia, el juguito de las fresas, reduciendo su producción y afectando obviamente el crecimiento de las demás fresas. Bueno, esta arañita cumple con un ciclo biológico. Este ciclo biológico tiene aproximadamente 14 días. Decimos aproximadamente porque depende de las condiciones ambientales como la temperatura para que ella pueda pasar por sus procesos. En este proceso la arañita se convierte en huevo, larva, proninfa, deutoninfa, adulto. Y pues como ya nombramos, todos los días o el tiempo prolongado de esta tarda lo que las condiciones ambientales permitan. Buenas noches, un cordial saludo. Mi nombre es Simona Caterina Puma González, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta a Distancia, programa de agronomía, actualmente en el 10º semestre. Motivo de no tener video es que mi computador está presentando fallas y pues de todas maneras lo grabaré solo con mi voz. Entonces seguimos hablando sobre
las plagas, manejo de plagas, ¿sí? En este caso en específico, sobre la fresa fragaria variedad Monterrey y sobre los principales daños de pues, la plaga conocida como arañita roja, la Tetranychus urticae, y pues cómo esta afecta de manera directa e indirecta al cultivo y pues como tal a las frutas, ¿sí? Digamos en este caso la fresa. Entonces dentro del daño directo dice que la planta puede sufrir, digamos, malformaciones a nivel tanto genético como pues, de la fisiología como tal, ¿sí? Puede presentar enanismo, aparte de tener problemas fotosintéticos, ¿sí? De formación en los frutos, y pues esto conlleva a una pérdida de calidad y número de frutos por planta. De manera indirecta, las hojas en etapa adulta pueden tornarse amarillas y se pueden pues, secar con mayor facilidad. Bueno, dentro de los MIP, ¿sí? Existe un plan manejo integrado de plagas para ese tipo de plaga como la araña, ¿sí? En este caso hay un tipo de control, unos detalles, una frecuencia y pues unas respuestas como tal. Pues en un plan integral siempre existen diversas estrategias para pues abordar la plaga que nos está afectando el cultivo, ¿sí? Generalmente pues las estrategias y los planes que se ejecutan deben ser muy integrales y sostenibles, ¿sí? Llevando pues el caso de como lo mencionaba el compañero Jonathan, de pues que sea amigable con el medio ambiente y pues que sea sostenible tanto para pues el agricultor como para quien asesora los cultivos, ¿sí? También pues se recomienda que de acuerdo a las condiciones edafoclimáticas que posea pues el suelo donde se cultivará y pues el territorio donde se digamos se efectuará el cultivo, ¿sí? Se debe pues ajustar frecuencia y detalles pues de dicho plan integrado. También se sugiere que se evalúe con mucho rigor, ¿sí? La eficacia de dicho plan de manejo, ya que pues siempre se varía de acuerdo a la variedad de, pues en este caso pues sí existe una variedad específica, pero también se varía de acuerdo pues a los lugares en donde esté establecido el cultivo, ¿sí? Dice pues mucho lo que es el clima, lo que es el suelo y pues lo que en sí el entorno pues en el que van a estar rodeadas, ¿sí? Porque hay suelos pues que ya han sido muy, digamos, utilizados en ese tipo de cultivo, ya de pronto puede haber algún tipo de resistencia y pues se debe pues evaluar dicha eficacia. Bueno, dentro del manejo integrado de plagas, ¿sí? Se debe tener en cuenta pues la importancia de usar, digamos, aparte de los métodos químicos, algún otro método pues que podamos, digamos, tratar de que ese insecto plaga o esa plaga pues digamos tenga un menor daño dentro del cultivo, ¿sí? Lo ideal no es erradicarla, ¿sí? Porque pues de pronto en la erradicación pueden caer insectos que sean benéficos para el cultivo, sino pues tratar de que estos controles vayan de acorde pues al medio ambiente, ¿sí? En este caso en específico, pues se quiere usar el control biológico para este manejo integrado de la arañita roja. En este caso pues debe haber unos detalles, una frecuencia y unos responsables. Todos los detalles pues dice que lo ideal es que se introduzcan enemigos naturales que se alimenten de esta arañita. En este caso los ácaros depredadores, las mariquitas y las avispas parasitoides pues son ejemplos de algunos organismos benéficos que pueden controlar las poblaciones de dicha araña, ¿sí? La frecuencia generalmente pues son organismos que realizan, digamos, ellos también cumplen unos ciclos biológicos, ellos también cumplen, digamos, un tipo de reproducción, de alimentación y pues generalmente se usan en los momentos estratégicos y por eso hay que conocer pues el ciclo biológico de la arañita roja, también hay que conocer pues
su forma de reproducción, la alimentación y pues digamos para uno determinar específicamente que sea esa plaga, ese insecto plaga que esté atacando el cultivo. Entonces, en los momentos estratégicos, pues trata más que todo de en qué momento será introducido y en qué forma será introducido este tipo de control biológico dentro del cultivo, porque pues puede ser directamente el insecto ya formado, como puede ser, digamos, el insecto, eh, digamos, en algún estado sí, menos desarrollado, como puede ser la prepupa o la pupa. ¿Sí? Entonces, he introducido momentos específicos, como el comienzo de las temporadas de cultivo o que pues, se detecta la presencia de las plagas. Y el responsable siempre debe haber una planificación, una implementación del control biológico, pues a menudo recae en una especialista dicho control y pues en este caso pues comienza con una persona que pues sepa identificar este tipo de plagas y pues que también sepa replicar la información y también pues en el momento del control directo sí, sobre esta plaga en el cultivo. Bueno, pues entonces como se venía hablando, dentro de este control biológico también pues debe haber pues unos ítems, una descripción, ¿sí? El costo como tal de la implementación de este manejo integrado, ¿sí? Pues como decir la cantidad de veces y el costo total, ¿sí? Como dicha implementación. Se recomienda tener, digamos, un tipo de proveedor, ¿sí? Que sea cercano, ¿sí? Que sea, digamos que esté de acuerdo a las condiciones del territorio donde se está implementando el cultivo. ¿Esto con qué fin? Así como los insectos plaga, ¿sí? Ellos están adecuados, o sea, están acostumbrados a dichos territorios, entonces también se debe hacer que el control biológico, los insectos, digamos, entomopatógenos, o sea, tengan la capacidad de resistir al clima en donde van a ser involucrados, ¿sí? Entonces, por eso es recomendable, ¿sí? Un proveedor local y experto en este manejo integrado, pues para tener, digamos, precisión en el momento del uso y pues tener los resultados esperados, ¿sí? Aparte, pues recomendar a las personas que lo van a implementar ese tipo de control biológico es que esto no va a ser, digamos, de la noche a la mañana que va a dar los resultados, ¿sí? Hay que pues también hablar sobre ese tipo de cosas y es cierto que muchas personas manejan la parte de controles químicos pues por la eficacia momentánea, pero pues se debe también explicar al agricultor en este caso que pues que funciona rápido pero puede atacar insectos benéficos a la planta y pues al cultivo en general. Y también pues digamos ir estableciendo como esa información a la persona para que sepa sobre los costos de implementación y pues lo demás. Bueno, pues aquí ya tenemos la referencia bibliográfica de donde sacamos la información. Pues esperamos que haya sido de su agrado. Y por último, pues agradecerles pues por la atención prestada y pues ojalá haya pues quedado algo claro la información y la importancia como tal de establecer un manejo integrado de plagas, ¿sí? De conocer que no solamente existe un manejo químico, sino también otras alternativas como el control biológico y pues que se puede efectuar tanto de manera abierta en el caso del cultivo de café arábigo o variedad Castillo y pues también en el caso de la fresa variedad Monterrey, que pues una es de manera abierta, sí, es un cultivo de manera abierta que también en la parte del establecimiento de control biológico se debe tener en cuenta que para los depredadores también tiene que haber un tipo de control, ¿sí? Y pues porque pues un poco más sencillo el control, digamos, dentro
un invernadero, en este caso pues lo de la fresa, si algo muy interno, muy bajo techo, es un poco más fácil el control y pues digamos el establecimiento de manejo integrado también viene como mismo dice su nombre, es algo integrado, es algo de conocer digamos toda la parte del ciclo de los insectos, saber digamos las intervenciones, saber cuál es el daño en sí que puede generar, porque hay muchos que generan solo daños físicos a la planta, más no afectan el cultivo como tal. Y también pues para medir, al medir ese tipo de afectaciones, pues también podemos determinar qué tipo, digamos, de manejo se le puede dar a estos insectos que pues tienen un daño económico, ¿sí? Y pues se le puede llamar insectos plaga. Esto es todo, muchísimas gracias nuevamente por su atención y pues que estén bien.